Totonacas. Los aztecas catalogaron a la región de los pobladores de la cultura totonaca como Totonacampán, que se extendía aproximadamente desde Papantla, que está en el estado de Veracruz, en el norte, y de Zempoala en el sur. Algunos autores han señalado que el término totonaca significa hombre de tierra caliente. Los pobladores totonacas residían en las regiones costeras y montañosas del este de México en el momento de la llegada de los españoles en el año de 1519. En la actualidad, sus descendientes residen en los estados mexicanos de Veracruz, Puebla e Hidalgo. La cultura totonaca sobresale por su cerámica tan variada, la escultura en piedra, la arquitectura colosal y por su avanzada percepción urbanística. La región se destacó por su producción de ámbar líquido y de algodón. Las principales ciudades de esta cultura son Tajín, Papantla, Nepate, Zapotal, Zempoala y Yohualichán. Incluso, durante la desastrosa hambruna del centro de México en los años 1450 a 1454, la región siguió siendo un centro agrícola fiable. En esos momentos, muchos aztecas se vieron obligados a venderse a sí mismos o a sus familiares como esclavos a los totonacas a cambio de maíz para su subsistencia. La región de Totonacampán se incorporó al régimen español con relativamente poca violencia, pero la región sería devastada por las enfermedades epidémicas del siglo XVI. Estas fueron traídas por los conquistadores españoles en Nuevo Mundo. Hoy, aproximadamente 90,000 hablantes totonacas residen en la región de México. En 1519 se dio una reunión entre 30 pueblos totonacas en Zempoala. Este evento sellaría para siempre su futuro, al igual que otras naciones mesoamericanas, porque en esta reunión se decidió aliarse con los conquistadores españoles y a los tlaxcaltecas en la conquista de la ciudad de Tenochtitlan, la capital azteca. Los totonacas de Zempoala se unieron a Cortés y junto con los tlaxcaltecas contribuyeron significativamente a la conquista española del Imperio Azteca. Los totonacas pensaron que podían librarse del yugo de los aztecas con ayuda de los europeos y por eso hicieron su alianza. Pero la cruel realidad que se revelaría más tarde es que después de la derrota de los aztecas, los totonacas fueron forzados a convertirse al cristianismo con amenazas de muerte. Luego se les despojaría de su cultura. Muchos de ellos terminaron siendo esclavizados por los españoles en sus propias tierras. Y es aquí donde dicen que los tlaxcaltecas son traidores, pero en realidad lo que querían era dejar de estar sometidos por los aztecas. Los totonacas se organizaron en confederación de ciudades. La organización política estaba organizada por un gobierno encabezado por un señor al que los españoles le llamaron cacique. Este era asistido por un consejo formado por ancianos. Un dato importante es la sucesión de los caciques era hereditario por los hijos del género masculino. En las mujeres también tenían cierto derecho a heredar dominio de tierras y vasallos. Los sacerdotes, quienes se encargaron del culto a sus dioses, además llevaban los registros de las observaciones astronómicas y calendáricas y dirigían las ceremonias de las fiestas y los sacrificios humanos. La organización social estaba conformada por dos grupos que se diferencian notablemente, los nobles y los plebeyos. Los nobles se encargaban de controlar el gobierno, la economía y la religión, además de practicar la deformación craneana y la mutilización dental. Los plebeyos se dedicaron a la producción agrícola, lo artesanal y a la pesca, quienes daban la mano de obra calificada para construir los centros ceremoniales que hasta hoy conocemos. Esta clase debía de trabajar la tierra de los nobles y la de los templos. Prestaban servicios tales como cargadores, sirvientes de guerreros, entre muchos otros. Los totonacas practicaban una religión politeísta, adorando al sol, la luna y al planeta Venus. De igual forma, los fenómenos naturales eran motivo de adoración. La ceremonia ritual de los voladores es una ceremonia que tiene sus raíces en la época prehispánica y que actualmente se asocia con la ciudad de Papantla, en Veracruz. Se cree que se originó con los pueblos nahuas, huastecos y otomíes en el centro de México y que posteriormente se extendió a la mayor parte de Mesoamérica.
El ritual consiste en la danza y la escalada de un poste de 30 metros, de los cuales 4 de los 5 participantes se van a lanzar atados con cuerdas para ir descendiendo poco a poco hasta el suelo. El quinto se mantiene en la parte superior del poste bailando y tocando la flauta y el tambor. Según el mito, el ritual fue creado para pedir a los dioses poner fin a una grave sequía. Esta ceremonia fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO con el fin de ayudar a los rituales a sobrevivir y a prosperar en el mundo moderno. Aunque cultivaron grandes extensiones de maíz, este alimento no formó parte esencial de su dieta. Los totonacas comían en mayor proporción frutas como zapotes, mamey, guayabas, papayas, plátanos, etc. Estos hombres cazaban y pescaban tiburones, tortugas, venados, armadillos, ranas, y las mujeres se encargaron de la crianza de pavos y de perros. Los elementos que con más consistencia identifican a la arquitectura totonaca son los tableros con nichos y cornisas voladas, pero es importante mencionar que fueron los únicos en realizar intentos de utilizar un colado para techar espacios interiores. La piedra y el mortero de cal eran los materiales que la constituían, y en cuanto a colores, las cornisas y el interior de los nichos los solían pintar en azul turquesa y los taludes en distintos tonos de rojo, colores que actualmente ya no existen. Es frecuente encontrar columnas de piedra arenisca, entre las que se encuentran varios troncos de cedro apoyando a una cimbra de madera, por la que caminaban los pobladores. Para evitar que el mortero se adhiriera a la madera, entre la mezcla y la madera colocaban una franja de fragmentos de vasijas rotas sobre las que distribuían la carga. Asimismo, acostumbraban a colocar enramados entre la mezcla con el fin de aligerar el peso del techo. Con el tiempo, la grava de piedra arenisca fue sustituyendo a la piedra pómez de río. El motivo no fue otro que las superficies lisas y porosas que le daban estabilidad estructural al techo de mortero. La técnica del embarro era muy simple, consistía en recubrir las paredes de carrizo de lodo y un fino revestimiento de cal, y gracias a esta técnica comenzaron a surgir las primeras ciudades totonacas. Sus habitaciones se techaban con palma tejida y se levantaban sobre tierra pisonada o endurecida con el fuego. Entonces, ¿cuál creen que fue la ciudad más representativa de la cultura totonaca? En medio de la selva, rodeada por el verde de los árboles y el azul del cielo, se alzan diversos edificios que conforman el Tajín, lo que alguna vez fue la capital de los totonacas. La maravillosa zona arqueológica El Tajín se encuentra en la parte norte del estado de Veracruz. Se cree que el nombre del Tajín significa ciudad del trueno, haciendo alusión a un antiguo dios a quien los naturales le solicitaban las lluvias. La ciudad muestra huellas de ocupación desde el siglo II a.C. El trazo del centro ceremonial de la ciudad se basa en múltiples edificios dispuestos en sucesión escalonada de plataformas artificiales rodeadas de cerros, en medio de una fértil zona tropical donde se cultiva la vainilla. El elemento más representativo de la cultura y la ciudad es la pirámide de los nichos, cuyo contrastes entre vanos y vacíos forman el más interesante panorama de claroscuro. Se rescata el sistema teotihuacano de talud sobre tablero y alfarda, que otorgan un fuerte sentido a la horizontalidad, pero dicho carácter se mezcla sutilmente con la verticalidad de la arquitectura maya. A pesar de copiar esta secuencia de los teotihuacanos, el sistema evolucionó en ornamentación, ya que hicieron sus tableros terminados en cornisas biseladas, nichos o grecas en un fuerte relieve y el uso de molduras remetidas tanto horizontales como verticales. Aquí en esta imagen podemos ver la cornisa volada, el nicho, la moldura y el talud. Tajín se divide en dos, Tajín el Grande y Tajín el Chico. En Tajín el Grande recoge el edificio de mayor relevancia de toda la arquitectura totonaca, la pirámide de los nichos, nombre que le viene dado por los 365 nichos que posee repartidos entre los 7 cuerpos del basamento piramidal, 364 y el de la entrada del templo.
La coincidencia con el número de días del calendario anual alimentó la creencia de que pudieran haber servido para contar los días. El Templo de las Columnas y sus anexos es otro conjunto importante que acoge la sección sur. En ellas, en sus columnas, se pueden apreciar las figuras labradas que aún hoy se conservan y que representan las conquistas del señor Trece Conejo, un gobernante de Tajín. En ese templo se construyó un techo colado, la original solución arquitectónica totonaca de la que todavía se conservan algunos restos. Sin embargo, su originalidad no parece que le hiciera satisfactoria, pues acabaron por derrumbarse por su propio peso. También en el Tajín el Grande encontramos dos juegos de pelota en la misma plaza, uno al norte y el otro más pequeño al sur. Son en total 17 canchas de juego de pelota que se han localizado en Tajín. Algunos de ellos presentan relieves relacionados con el juego en sí y algunos con aspectos rituales totonacas. Para la construcción de Tajín el Chico se aprovecharon pequeñas colinas naturales que se nivelaron de forma artificial con un relleno. El grupo de edificios que lo integran corresponde al periodo posclásico y entre ellos destaca la plataforma A, un pedestal que sostiene una pequeña plataforma truncada en el centro de 4 apartamentos de 2 habitaciones cada uno. Esta área habitacional, que pudiera haber sido destinada a las actividades de gobierno, está dividida en 3 áreas. En el área 1 se encuentra el complejo de las columnas o Palacio del Gobernador. En el área 2 reúne edificios que posiblemente tuvieron un uso político, religioso o quizás comercial, y es aquí donde se encuentra un mayor número de canchas de juego de pelota. Y finalmente en el área 3, que está conformada por complejos domésticos y casas habitación, talleres y terrazas para la agricultura intensiva. Esta zona está subdividida por lo menos en 4 o 5 barrios que pueden identificarse con el concepto del Calpulli de la sociedad azteca. El Tajín fue la ciudad en la que Cortés consiguió una de sus primeras alianzas, pero ya se encontraba bastante disminuida en poder a la llegada de los españoles, por la decadencia que inició a partir del siglo XI y que a lo largo de 200 años terminó con su paulatino abandono. Por ello no fue necesario destruirlo. Su existencia fue prácticamente un secreto hasta que en 1785 el funcionario español Diego Ruiz se encontró con la famosa pirámide de los nichos, mientras él buscaba sembradíos ilegales de tabaco. De la pirámide no obtuvo mayor información por parte de los habitantes de la comunidad, lo que nos hace pensar que quizás ellos ocultaban esas edificaciones a propósito.